Hola a todos, ¿qué tal va esa semana? Espero que estudiando y preparándoos a conciencia para esas pruebas que vendrán. Soy Verónica Lucas, profesora de informática de la Academia Veropo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube en el que hoy vamos a hablar de los gráficos en Excel. Una herramienta importante donde las haya porque cada vez son más los exámenes que ya incluyen un gráfico y lo que hoy os voy a contar os sirve tanto a los que os examináis de Excel de forma práctica como de forma teórica, porque es una materia que nos la podemos encontrar en cualquiera de los dos tipos de ejercicio, ¿vale? Así que muy atentos a lo que os voy a contar a continuación. Como os decía, los gráficos es una herramienta imprescindible de controlar a la hora de examinarnos. De hecho, nosotros en clase es algo que cuando los alumnos ya tienen los conocimientos suficientes para hacer simulacros, para hacer exámenes de años anteriores, todos incluyen gráficos, porque además es una herramienta que siempre aprendes una cosa nueva, un nuevo detalle de cómo poner los datos aquí, de cómo añadir este título, es decir, que implica mucho trabajo, ¿vale? Por eso nosotros lo trabajamos de esa manera y se van haciendo gráficos de diferentes tipos, con diferentes datos, cambiando diferentes medidas, para que se tenga mucha soltura en esto, ¿vale? Hoy lo que vamos a hacer es dar una pincelada sobre una de las cosas que inicialmente tenemos que conocer a la hora de hacer un gráfico y que normalmente os suele resultar complicado. Como en cualquier otra herramienta, cuando hablamos de informática, es básico empezar a hacerlo bien, porque si no, por mucho que sepamos de gráficos, si no sabemos dar el primer paso, estaremos arrastrando un error continuamente. Y esto es lo que pasa con cómo seleccionamos o qué datos tenemos que seleccionar para hacer el gráfico que nos están pidiendo, ¿vale? Entonces nos encontramos en pantalla con una hoja de cálculo con unos datos muy facilitos con los que vamos a hacer un gráfico. ¿Cuándo seleccionamos los datos? ¿Ahora, antes de elegir el tipo de gráfico, o luego, cuando ya hayamos elegido el tipo de gráfico adecuado? Bueno, nosotros siempre aconsejamos hacerlo desde el principio. Es una de las cosas que más tenemos que pensar. Si esto lo hacemos bien, luego ya elegimos el gráfico y saldrá sin problemas. No obstante, si alguien se hubiera equivocado a la hora de seleccionar los datos y ya tuviera el gráfico insertado en la hoja de cálculo, es verdad que luego puede acceder a una herramienta desde la que puede modificar esos datos. Vamos a imaginarnos en esta ocasión que lo que se nos pide es hacer un gráfico de barras en el que queremos representar la nota teórica de los alumnos que tenéis en esa tabla, solo la nota teórica, ¿vale? Entonces nosotros podemos seleccionar los datos de la primera columna y con control pulsado para seleccionar celdas discontinuas cogeremos la columna de la nota teórica. Importante, primero saber eso, que con control seleccionaremos celdas discontinuas y luego cosas como, pero ¿tenemos que coger los títulos o no tenemos que cogerlos? Bueno, en el gráfico que ellos os muestren como modelo, veréis si en el título del gráfico pone nota teórica. Si lo pone, bueno, pues podéis cogerlo y una cosa que os ahorráis, que luego no tendríais que modificar. Pero si veis que el título es otro, podríamos directamente coger estos nombres y estas notas. Lo que sí, y esto es muy importante, esto es lo que repito en clase continuamente, el número de celdas que cojáis tiene que ser el mismo en todas las columnas. Es decir, que nos encontramos con muchos casos en los que la gente dice, va, alumno yo no quiero que aparezca en el gráfico, así que voy a coger los nombres. Pero luego aquí sí que quiero que aparezca nota teórica y se coge ese primer título. Entonces, en este caso hay un error, porque si Excel detecta que el número de celdas seleccionadas no es el mismo en todas las columnas, va a salir el gráfico mal, nos va a salir una cosa que decimos, si esto no es lo que quiero representar, ¿vale? Así que importante tener en cuenta ese detalle. ¿Que cojo títulos? Los cojo en todas las columnas, ¿vale? Otro dato importante, si hubiera celdas combinadas, ¿vale? Recordad, sobre todo los que estáis en clase, que esto lo repetimos hasta la saciedad, no se utilizan celdas combinadas para hacer un gráfico, ¿vale? Porque también no lo va a entender el programa. Entonces, con esto seleccionado, ahora sí me puedo ir a insertar gráficos. En este caso me están hablando de un gráfico de barras. Imaginaros que fuera este, ¿vale?
Como he seleccionado el título, ya aparece ahí nota teórica, tengo los nombres y tengo las notas, ¿vale? Evidentemente, esta es una forma, es el primer paso a seguir para hacer el gráfico. Luego en los gráficos de los exámenes nos piden cambiar una serie de detalles que, bueno, pues también tenéis que controlar, ¿vale? Si os animáis, ya sabéis que en nuestros cursos vais a encontraros con todas estas opciones, haréis un montón de ejercicios para controlar esta y el resto de las herramientas perfectamente, pero espero que esta información os haya ayudado como base para ese paso a la hora de iniciar la creación de un gráfico. Os espero en el siguiente vídeo y que paséis muy feliz semana. ¡Hasta luego!